Ana Francis, ¿cómo estás? Ay, ahí estoy. Ay, Julio, pues me sigo riendo. ¿De qué? Ana Francis. De la babosada del miércoles, Julio. Me sigo Vamos. riendo mucho. ¿Cuál babosada, Fernando Rivera? ¿Qué hicieron? Yo ya olvidé todo, como decía Talía, si sucedió, no me acuerdo. O algo así decía, ¿no? Ay, se me olvida y no me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo, no pasó. Bueno, esa. ¿Qué sucedió, Fernando? ¿De qué está Mira, hablando Ana Francis? tengo vagos recuerdos de un trío de mosquiteros irrumpiendo en el Palacio de Bellas Artes, No, pero interrumpiendo un concierto de música barroca, algo que obviamente no pasó. Pero eso algo que sería no un pasó. sacrilegio. Ana. Pero yo sí quiero decir una cosa, Julio, porque eso solamente lo vimos Fernando y yo, no lo vio Horacio y no lo sabe el público, pero una vez que Julio Astillero pisó el escenario, además que el señor debutó en Bellas Artes, o sea, nada menos, ya se declaró que quiere salir de ese closet y que quiere convertirse en un vulgar cabaretero. En un vulgar. Oye, Horacio, Así nadie es. se acuerda aquí, ni Fernando, ni Ana, ni yo. ¿Tú recuerdas algo de lo que sucedió ese miércoles, de lo que están hablando? Fue la sorpresa más impresionante que he tenido en mi vida. De veras, me fui para atrás cuando los vi entrar. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, yo ya estaba con el Bach que seguía con Asaf Koresh, el gran chelista que tocó conmigo después. Y dije yo, en la madre, ¿a quién se le ocurrió esto? Ya después, ya me dije, fue Arturo, ¿Quién mi dejó marido, que entrar? no, pero fue una ocurrencia de Arturo porque había 7 minutos muertos. Entre lo que cerraban Bellas Artes entraba el público que se había quedado afuera después de la primera obra. Y entonces ese tiempo muerto era precisamente el público tenía que tener algo. Palabras, a ver, no había protocolo ya de ninguna de las funciones porque es veda electoral. Entonces, mejor que no se metieran las funcionarias, ni la de Limba, de Lucina Jiménez, ni Alejandro Frausto, a ninguna acción de protocolo, de decir palabras. Y yo dije que bueno, porque pues hay que proteger a las autoridades para que ya no les den, para que los tribunales no les metan gol, ¿no? Y entonces, ¿qué hacíamos en esos 7 minutos? Yo no iba a hablar 7 minutos, porque estaba muy concentrado y iba a estar muy concentrado, y Arturo, pues fue que se le ocurrió. Entonces los contactó a ustedes y bueno, fue la maravilla. Yo estaba verdaderamente choqueado, pero tan maravillado y con tanto amor que lo hicieron, que bueno, yo los amo a ustedes tres, amo al público también, porque, o sea, el público cayó en cuenta y bueno, fue maravilloso ese happening, pero además, el ver a Julio ahí, güey, amordazado y todo, y luego que me pidieron que le tocara algo. ¿Qué se me ocurre? Pues el cable, órale, que se me ocurrió el cable, porque bailar y vámonos. No, pero fue maravilloso, fue algo verdaderamente único. Y también, ya ven que Arturo también les dijo a ustedes que cuidado mucho con expresiones para la veda electoral. Es que bueno, obviamente vivimos así como que medio a la expectativa de qué van a decir los tribunales y en qué le van a echar a cualquier, pues, por sacrificar la veda electoral, ¿no? En fin, qué triste, pero bueno, así es. Así es, así es. Ana Francis, pues vaya que fue toda una sorpresa. Además, yo vi cómo entraba el propio. Espérame un segundito, qué sorpresa es la que me va a dar aquí, que no le había puesto el cable para que cargue la batería y se iba a acabar. Cállate. Sí, calla, no digas. Esa sí sería sorpresa. Ana Francis, ver a Fernando Rivera, que me llevaba detenido por ser el sujeto trastornado de sus facultades mentales, y luego toparse a Horacio en la salida y decirle, vente para acá y meterlo por ahí. Ana Francis, ¿cómo lo viviste? Pues me reí muchísimo, Julio. Hay una cosa que es muy bonita del cabaret, que pasa que tú estás seria y interpretando lo que tienes que interpretar, pero la panza está muerta de la risa de las babosadas. Y la verdad, ¿sabes qué? Fue muy sorprendente y muy bonito, Julio, como todo el cariño de la gente, ¿no? Es decir, como eso fue, mira, ahí estamos, mira qué bonitos. Y luego, pues todo el concepto, porque Fernando y yo nos la pasamos discutiendo un buen rato si llevábamos matamoscas, entonces pues no éramos mosqueteros, sino éramos matamosqueteros, pero no, porque la matamosca, entonces matamoscateros, en fin, ese tipo de disertaciones filosóficas que son de mucha altura, ¿no? Y que dan mucha risa. Poderle dedicar media hora de tu vida a discutir si ya que traes matamosca se dice matamosquetero o matamoscatero, o cómo se dice, Sí. es muy bonito. Pusimos al principio de este programa
los 7 minutos y fracción de lo que vivimos ahí. Lo vi, qué maravilla, gracias Julio, de Pues veras. sí, tomado así, es que todo fue tan rapidísimo. Déjame decirte que el miércoles en la mañana les envié un chat a Ana Francis y a Fernando Rivera y les dije, no es pánico escénico, sino información insuficiente. Díganme, por favor, qué vamos a hacer, qué vamos a decir, cómo va la historia. Y el gran escritor Fernando Rivera dijo, pues es más o menos así, con 3, 4 lineecitas, y de rato les mando ya a detalle una propuesta. El miércoles en la mañana, Horacio Franco, yo no lograba entrar en personaje, yo no sabía exactamente qué era. Fernando, ¿por qué nos... Horacio. Rápidamente, ¿sabes que hasta me dijo Arturo que él se cuidó de que no los viera yo a ustedes porque iba a ser la sorpresa? Claro. Tuvieron que entrar por quién sabe dónde y bueno, fue todo un malabar para que yo no los viera, o sea, Así híjole, es. qué bárbaro. Por atrás por la entrada de la calle Hidalgo y nos metieron al tercer piso, a los camerinos del tercer piso, para que no fuéramos a toparnos. Y además el personal de Bellas Artes se paraba ahí y decía, pasen, ahorita, no hay nada. Y entonces ya entrábamos para hacer las pruebas de sonido. Sí, porque además en ese momento me estaba yo cambiando me estaba yo cambiando de ropa entonces aprovecharon para hacer eso, ¿no? Qué coordinación. No, sí, en verdad fue la sorpresa de mi vida, ¿eh? Fernando Rivera Calderón, ¿por qué andas haciendo esas sorpresas y esas escaletas, Fernando? Bueno, pues es que había que aprovechar el momento. Sí, le decían a Francis que para hacer nuestro debut en Bellas Artes pudimos haber hecho algo un poco más garigoleado y churrigueresco en homenaje al homenajeado, pero creo que también logramos algo increíble que fue, pues como decía Ana, llevar por primera vez el cabaret Ujú. al teatro blanquito, al teatro más importante de este país y que bueno, es un escenario que amamos, donde hemos visto artistas tan grandes como a don Julio Astillero o como al maestro Horacio Franco, que vaya que Horacio diste un concierto espectacular, eres un artista de altos vuelos y siempre es un honor y un privilegio compartir la vida y poder escucharte tocar como ese día. Sí. Gracias. No, pues un programa bien difícil y bien complejo, completo además, con gente que quiero mucho, pero también, fíjense qué chistoso, las gentes que más quiero y más aprecio en este mundo, que son los amigos, o sea, todo organizado por mi marido, obviamente, Arturo, que fue impecable en ese sentido, pero claro, yo lo tengo en casa pues todos los días lo veo y estoy consciente de toda la maravilla que es, ¿no? Como ser humano y como persona y como organizador y todo lo que quiera. Pero mis colegas, José Suárez, Asaf Collerstein, Enrique Nieto, Daniel Ortega, la Orquesta Chávez, o sea, esas son gente a las que, sobre todo los colegas con los que toqué junto, ¿no? Es maravilloso, Víctor Flores, el gran contrabajista. Pero luego ustedes también, que son gente de lo que más valoro, quiero, aprecio y amo en realidad por lo que hacen y por todo lo que están haciendo. Ahorita oyendo la entrevista que hizo Julio a Elena, dice, me quedé con la quijada en el piso, de veras. Ya para que una entrevistadora como Elena te diga que qué bonita entrevista, mira, Julio, que te las gastas, ¿eh? Pero aparte de todo, todos ustedes son un equipo maravilloso de gente. Sí, creo que la mesa del más allá ha funcionado por eso, por el cariño enorme que tenemos a la verdad, a decir nuestra verdad, pero sobre todo porque tú nos estás guiando de una manera muy padre, Julio. No, es que en verdad fue la gente que más quiero en este mundo. Así que gracias por haber estado en Bellas Artes conmigo, de veras. Sí. Ana Francis, ¿qué sorpresota te has llevado en tu vida de la cual quieras hablarnos hoy? Uy, Julio, pues yo creo que la sorpresa más reciente es ser diputada, porque sí, estoy a punto de cumplir 50 años, en julio cumplo 50 años, entonces, pues no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero los cambios de década tienen sus cositas. Y pues a cada rato que me pregunta mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Que si pachanga, que si comida, que si dónde se va a armar el mole, ¿no? Entonces pensando qué quiero y esto. Y pues vienen siempre los momentos como de evaluación, de pensamiento, de etcétera. Y además que todo el tiempo estoy contrastándome con mis hijos, pues, ¿no? Contrastándome con todas esas ideas que todos los días te dicen de lo que yo quiero hacer de mi vida es esto, o lo que yo voy a hacer es esto, o cuando tenga esto voy a hacer tal otro, o cuando viva en tal lado voy a hacer tal otro. Cosas que siempre piensa una cuando va creciendo en la vida y que además estás absolutamente segura de que la vida te va a llevar para allá. Incluso empiezas una carrera y dices, pues va para allá y etcétera. Y lo cierto es que como aquella frase de la película de Amores Perros que decía, si mal no recuerdo, Vanessa Bauche, esa de quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces,
Es impresionante para dónde te lleva la vida. Yo nunca pensé que iba a estar en este momento de mi vida, o sea, en esta edad, siendo diputada, casada con quien estoy casada, cuidando hijos, etcétera. O sea, era un panorama como completamente ajeno a lo que yo pensaba que iba a ser de mi vida. Y en muchos sentidos, la verdad es que tenía una vida muy afortunada. O sea, mi vida ya es mucho más de lo que yo imaginaba que podía ser. Hace muchos años que sobrepasó, pues que tantos viajes, tanta carrera tan afortunada, tantas visitas, tanto encuentro con tantos artistas y con tantas personas tan interesantes en el mundo, mi vida ha sido una locura, pues, ¿no? Entonces, y claro, siempre, eso es como yo creo que de las mayores sorpresas. Entonces, pues sí es eso de, bueno, ¿y cómo te imaginas los próximos 10 años? Pues, o sea, me puedo hacer unas imaginaciones, pero también, pues ya relajé y a ver a dónde me lleva la vida, ¿no? Pues sí, Esa Ana es la Francis. sorpresa. Fernando Rivera Calderón, ¿la mayor sorpresa de tu vida o aún está por llegar? No, bueno, yo vivo propiciando la sorpresa y soy alguien que trata de evadir mucho, programar cosas para dejarse sorprender por la vida, pero sin duda las mayores sorpresas que me he llevado pues han sido el nacimiento y el ver crecer y descubrir a mis hijos, a nuestros hijos de Claudia y míos, que bueno, pues siempre he sido un padre muy sorprendido y así como yo fui el experimento de mi propio padre y él lo reconoce, pues mis hijos también han sido un experimento es una sorpresa de todos los días. Lo agradezco y lo vivo muy intensamente y creo que aquí mis amigos lo saben porque, por ejemplo, cuando hice muchos años cabaret con las Reinas Chulas, pues a mí me tocaba tener a mis hijos los fines de semana y pues me los tenía que llevar al cabaret y pues a la hora de dormir pues los dormía, les hacía su camita sobre unas cajas de cervezas que eran muy calientitas, mientras el papá se iba a cabaretear y regresaba por ellos, les daba su cena y me los llevaba a dormir. Y bueno, pues tengo historias muy bellas con ellos y siempre son un gran motivo de asombro. Bien, Fernando. Horacio Franco, Horacio, pues vayamos entrando en temas propios de esta semana, de estas horas, de estos días. Se ha anunciado ya la desaparición de Notimex. El presidente de la República dice que Notimex ya no es necesario porque está la mañanera. ¿Qué opinas de esta liquidación de la agencia informativa del Estado mexicano, Horacio? Bueno, hagamos una agencia de noticias que se llame Jotimex, Ana Francisca. Jotimex. Salga del Es el closet momento. informativo. Jotimex, exactamente, Exacto. él es maestro. Ese Salga va a del ser el closet lema. Mira, informativo. tienes una facilidad para el eslogan, Julio. Mira, ya, si no pega Astillero Noticias, Julio, una agencia de marketing. Sí, sí, sí. Jotimex, por favor, ya. Comencemos Jotimex. Jotimex. Sí, o hacemos nuestro programa de los matamosquiteros contra, así como el santo contra las momias y todo eso, hacemos obras de teatro ambulante o lo que sea. Horacio, Pues yo espero que esto sea el principio de una depuración ya última del ocaso del sexenio, ¿no? Desgraciadamente, pues se nos fue muy rápido, pero el ocaso de este sexenio tiene que ser con depuraciones ya ejecutivas del Ejecutivo, valga la redundancia, donde hagan esto, donde se depure y se limpien agencias tan, de veras, en verdad, con tantos problemas laborales que tuvo Notimex, con esta huelga de veras de las más largas que yo me puedo imaginar, con estas no soluciones, con acusaciones de corrupción mutuas y de nunca llegar a un entendimiento que a mí se me hizo que le llegó tarde esto, ¿eh? Llegó tarde en el sexenio, pero yo creo que ahorita el presidente debe estar reflexionando sobre esto y también sobre la cuestión a lo del financiamiento agrario también que se acaba hoy, ¿no? O se acabó ayer que mucha gente está criticando también, pero que creo que si van a limpiar todo, que lo limpien ya y lo limpien bien y ejecutivamente con soluciones de veras salomónicas como desaparecer Notimex y liquidar y hacer lo que sea posible para liquidar justamente y para ya acabar con este capítulo, cerrar este capítulo tan doloroso. Fue muy doloroso para el periodismo en México en realidad. Esto, ¿no? Desde la corrupción anterior y desde todas las tranzas y todo, una agencia gubernamental de noticias
con tantos problemas de corrupción, con tanta inequidad y con tantos malos entendidos y con direcciones muy cuestionables. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy bueno, pero ojalá la que siga, que sea el Instituto Nacional de Migración, que sean depuraciones a migración, que sean depuraciones a otras instancias gubernamentales y yo creo que nada más, ¿no? O sea, lo triste es eso, ¿no? Que desaparece una agencia que pudo haber sido, pero en México pudieron haber sido muchas cosas muy buenas y no han sido, como un poder judicial limpio, un poder judicial imparcial, un poder electoral que con la dirección anterior estaba total y absolutamente perdido y se convirtió en una parte política en vez de un árbitro, bla, bla, bla. Entonces, bueno, yo creo que espero que todo esto sea para bien y creo que esto ya le va a dar como salida a un problema que estaba enquistado ya sí, como una lapa en el gobierno mexicano que no tenía solución, que parecía no tener solución, ¿no? Y ojalá que también a lo de Aeroméxico se le dé solución o sea, todo esto tiene que ir para bien, pero yo creo que ya son decisiones ejecutivas de último momento del gobierno del último año que tienen que ser verdaderamente decisivas. Bien, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas del cierre anunciado, la liquidación de Notimex? Pues digamos que tengo sentimientos encontrados porque me gustaría que hubiera una agencia de noticias del Estado que funcionara. Ujú. Me queda claro que una que no funciona no tiene ningún sentido que esté medio abierta o como estaba, o medio cerrado, medio acá, costándonos cada día más, eso seguro. Aunque fíjate que en realidad, Julio, lo que yo más ambicionaría es un sistema público de comunicación y no sé si ahí es el lugar en donde entra una agencia de noticias, Usadísimos. probablemente sí, mucho más ambicioso, es decir, que haga la televisión, me parece que está haciendo una buena televisión pública, pero que se le dieran muchísimos más recursos, porque la gente que hace televisión pública la hace con 2 pesos. Ujú. Y lo mismo el radio, pues, ¿no? Hubiera muchísimas más radiodifusoras. No es posible que no haya, que haya lugares del país en donde no se puede escuchar la mañanera por radio. Eso es gravísimo, ¿no? Es como por un sistema de radiodifusión nacional bien orquestado, etcétera. Probablemente sí, sin duda ahí encaje una agencia de noticias, una casa productora de contenidos de cine, de televisión, etcétera, mucho más robusta. En fin, me gustaría que el sistema público de comunicación fuera mucho más robusto y ojalá estemos en camino de eso. Coincido con Horacio en que pues hay que limpiar lo que haya que limpiar y probablemente, Julio, ante lo que hemos visto, sea la solución más sana. Más sana. Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del tema Notimex? Híjole, bueno, creo que es un buen momento para replantear el tema de los medios públicos. Creo que actualmente los medios públicos son necesarios y creo que se están desarrollando más del lado audiovisual y electrónico. Y Notimex pues quedó un poco rebasado. Yo comencé muy chavo escribiendo y siendo corrector de estilo y luego reportero en el periódico El Nacional, eh, que era el periódico del Estado, el periódico oficial, en ese tiempo dirigido por Pepe Carreño, pero en esa época, y seguramente los veteranos, como ustedes comprenderán, pues todos los periódicos eran del Estado, es decir, el Nacional pues era el que se redactaba desde Los Pinos quizás, pero todos repetían las mismas noticias y los encabezados de los días importantes para actos del gobierno, pues todos los periódicos se leen igual. Hoy en día el papel de los medios públicos pues es mucho más importante y aunque de momento este sexenio lo ha absorbido ese papel el presidente con las mañaneras, pues creo que sí se tendría que apostar por una red de comunicación pública pues más sólida y que a lo mejor yo creo que se está desarrollando, lo veo en el canal 21, en el 14, en el 11, en la televisión pública, donde lo veo de cerca, pero también en la radio pública, pero también veo las dificultades presupuestales que todos tenemos y que creo que con mucho más apoyo, pues esto podría funcionar mucho mejor. En el caso particular de Notimex, pues creo que para poner una metáfora más o menos cercana, creo que salió más barato destruir el edificio que mantenerlo en pie. Llevamos ya mucho tiempo con este problema. Eh, pues San Juana se atrincheró, ¿no? En Notimex, el problema se enquistó y parece que la manera en la que se enfrentó
el problema fue evadiéndolo hasta el día de hoy. Entonces creo que, bueno, pues si no hay una solución, creo que la evasión tampoco era el camino. Es preferible pues tomar una medida así de radical y pasar a lo que sigue y replantear pues el papel de una agencia de información pública como lo fue o lo sigue siendo aún en sus últimos estertores Notimex. Bien, Fernando. Ujú. Horacio, hoy ha anunciado el gobierno, la Fiscalía de Estados Unidos, que inicia un proceso contra 28 mexicanos pertenecientes al cártel de Sinaloa, o en Los el tema, chapiros, los chapiros, los los chapiros, chapiros. los chapiros. Pero eso se da, pues, horas después de la visita de una delegación de 6 o 7 personajes de alto nivel del gobierno mexicano, secretarios de Estado, los jefes de la Marina y del Ejército, del Centro Nacional de Inteligencia y de la contraparte. Estados Unidos solo tuvo a una asesora del presidente Biden, como si no hubiera habido toda la asimetría en la representación gubernamental allá. Y al otro día sueltan esto contra los chapiros. ¿Qué puede suceder en México? México puede, en estas circunstancias, realmente iniciar una acción a instancias de Estados Unidos para detener y extraditar a la cúpula del cártel de Sinaloa. ¿Qué piensas de todo esto, Horacio? Pues que es muy desigual y tan injusto y tan desproporcionado como ayer nada más hubiera una representante del gobierno de Estados Unidos ante 6 del gobierno de México de alta investidura, porque no neguemos, fueron personajes de alta investidura gubernamental, no nada más faltó el presidente, obviamente. Entonces, no es un despropósito, pero sí es una falta de equidad y de decir, bueno, nosotros vamos a seguir dictando línea, pero pues no se dan cuenta que por donde tiene también que empezar para que haya equidad y para que haya una correlación de fuerzas, es también por hacer un plan entre ellos, o sea, desde el gobierno de Estados Unidos, para detener a los lavadores de dinero, para exponerlos, detenerlos, acabar con ese lavado de dinero, para acabar con los chapecitos que hay allá, que son gringos y que son los que le compran la droga a los chapitos de aquí y que en un momento dado son los que la venden, la distribuyen, etcétera, etcétera. O sea, no me parece mal, o sea, que sí haya una detención, pero que haya una detención sobre todo de Estados Unidos también, que se avergüencen y que reconozcan que todo esto también ha sido por la venta terrible, la venta ilegal o la venta manipulada de armas a cualquiera en Estados Unidos. Es que el problema es que lo que no gusta de aquí, lo que me deja un mal sabor de boca y me lo seguirá dejando, es que se creen la policía del mundo cuando finalmente pues ya no les queda el teatrito ni a nivel mundial ni a nivel de su relación bilateral con México, ¿no? En realidad, Biden o Trump, republicanos o demócratas, siguen siendo un país que vive de su vanagloria del post-Plan Marshall, bueno, de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera también, de ser la policía del mundo y de sus guerras fallidas, ¿no? Y de sus intervenciones tan cuestionables en todos lados del mundo. Y ahorita pues están dando sus últimas patadas de ahogado como país, ¿eh? No como partido demócrata o republicano. Ellos allá ellos se van a despedazar como fieras en sus próximas elecciones y van a tirarle a unos y a otros, pero pues obviamente están yo creo que deben estar, como dicen aquí, con el Jesús en la boca, porque la dolarización del mundo se está terminando y eso me da un gusto verdaderamente maravilloso y supino, porque ya el dólar como moneda está cayendo a partir de países de África, coludidos con países de Asia, con China, con Rusia, etcétera, etcétera. Y de veras, yo sí como ciudadano del mundo, ¿no? Porque yo admiro a la cultura, a la cultura de todo el mundo y tengo amigos norteamericanos y los norteamericanos como pueblo industrioso y respetable e intelectual me parecen fantásticos. O sea, es un pueblo donde en las ciudades, donde hay gran cultura, hay una gran cultura y sí me merece todo el respeto, pero ya como gobierno, ya como organizaciones, como una organización de la sociedad, me parece sí que tienen ya mucho que aprender y están perdiendo mucho. Y me da mucho gusto como por eso que están perdiendo esa hegemonía económica y sobre todo pues esa hegemonía moral, entre comillas, que tenían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, debería haber más.
por parte de ellos para decir que ellos también son responsables, culpables y que tienen que ejercer acciones, no nada más México o nada más detener en México a estas gentes que sí son, obviamente, han detonado una ola de violencia, una ola de miles de cosas negativas para México, pero como si otra vez, como si México fuera el caldo de cultivo de la podredumbre, ¿no? Cuando la podredumbre está mucho más allá, en realidad, que acá, en cierto sentido. Bien, gracias, Horacio. Ana Francis, antes de que el tiempo se nos vaya, déjame preguntarte cómo has visto el desenlace hasta ahora de este proceso en el cual morenistas se opusieron a acuerdos de cúpula de dirigentes de los 6 partidos, los 6 con excepción de Movimiento Ciudadano, para establecer nuevas reglas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no solo para proteger sus intereses de las cúpulas partidistas, según mi punto de vista, sino además para limitar, lesionar, dar un sentido regresivo a derechos de personas discapacitadas, de la diversidad sexual y la paridad de mujeres y hombres en la postulación de cargos, elección popular. ¿En qué queda esto y quién gana y quién pierde, Ana Francis? Mira, Julio, creo que es una lástima no acotar al Tribunal Electoral en muchas cosas porque me parece que se ha pasado de verdura en muchas circunstancias, ¿no? De pronto de sancionar gente porque puso un tuit y eso está pasadísimo, me parece que está pasadísimo. Pero pues, con perdón de mis colegas, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues, ¿no? Lo que pasa es que sabe cómo van caminando y pum, vale, se les vuelve a colar el patriarcado. Pues, 3 pasitos y ¡zas! Se les cuela el patriarcado. Y siempre tenemos que estar almejas. La verdad es que fue un movimiento nacional de un montón de legisladoras, no solamente de las federales, de las senadoras, sino de los congresos locales, etcétera, que nos movimos a mandar mensajes, que nos movimos a estar jodiendo, y etcétera. Me parece que Aleida Lavesa hizo un gran trabajo como de presión y de estar jorobando, pues para que no se les cuele otra vez la distracción de sacar la paridad, pues, ¿no? Lo cierto es que si no los obligan a los partidos políticos, la paridad no llega, no va a llegar por voluntad propia. Por eso, pues nos ponemos bien punks con ese tema, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, qué bueno la pausa. Y en ese sentido, pues también me hace pensar si esta no fue como una propuesta de reforma muy de reacción, no sé si me explico, o sea, de reacción porque en efecto el tribunal se ha pasado y en ese sentido, pues quizás hay que pensar mejor la propuesta de reforma, pues, ¿no? Y no sacar una reforma por reacción a que el tribunal se ha pasado, sino básicamente pensarla un poquito más. Pero la gran lección aquí, Julio, es siempre tenemos que estar almejas de todos los partidos, las mujeres, porque con cualquier cosita y nos echan para atrás un montón de cosas. Ahora, Ana Francis, ¿qué lectura tienes del hecho de que se hayan unificado las cúpulas de los partidos que aparentemente han estado tan distantes? Y por otra parte, que en la defensa de esa apertura a la diversidad política y social hayan tenido posturas relativamente coincidentes, tanto el morenismo por un lado, como los organismos de sociedad civil alineados con Claudio X y que forman parte del Va por México. Es decir, en el fondo, ambos segmentos terminaron en una convergencia contra lo que se pretendía de partidos que a su vez tuvieron una extraña convergencia. ¿Qué significa todo eso? Pues significa que dentro de estos movimientos, de las 17 asociaciones que tiene Claudio X González, o yo no sé cuántas, pues ya le perdí la cuenta, dentro de esas hay personas muy valiosas que vienen de sociedad civil y que han tenido la lucha por estos derechos desde hace muchos años. Mira, el propio Álvarez y Casa, quien para mí era una persona admirable, no podemos negarle su historia de defensa de los derechos humanos, de defensa del matrimonio igualitario, de defensa de un montón de derechos. Después, la neta es que ya me parece que es un personaje indefendible, pero sí hay esa historia, pues, ¿no? Entonces, ahí coincidimos muchos personajes y coinciden, por supuesto, muchas legisladoras. Yo no estaría siendo legisladora si no fuera gracias justamente a esas acciones afirmativas. No habría este espacio para mí, pues, ¿no? Entonces, en eso coincidimos en esa raíz. Lo que pasa es que hubo un parteaguas, pues, ¿no? En cuanto el presidente manda el famoso memorándum número 1 para quitar los financiamientos, fundaciones, organizaciones, no sé qué,
ahí se confunden un montón de cosas. Y lo cierto es que desde mi perspectiva, muchas de las organizaciones de la sociedad civil, de las legítimas, pues no han tenido un proceso de autocrítica con respecto al asunto de la desigualdad social, pues, ¿no? Por eso ha sido tan importante como clavarse en fijar postura de quienes defendemos los derechos humanos. Tenemos que empezar también por el asunto de la desigualdad social. Quienes defendemos el feminismo, pues estamos hablando de un feminismo de izquierda. Si no, no es feminismo. Si no, le estamos jugando al tío Lolo. Entonces, pues en eso coincidimos, Julio. Bien, Mira, bien, me sí. contaron una anécdota de una legisladora que es un poco impresentable, pero que en un punto de su historia, es decir, ella no pasó por medio de las listas y esto, le hicieron un chanchullo en su partido y no llegó a ser legisladora cuando le tocaba. Pero entonces ella financió eh, todo un juicio que se hizo para que otras mujeres sí pudieran llegar a ser legisladoras. Ves que después de las elecciones siempre hay como estos juicios de la lista B y la lista C y la lista D, no sé qué, a ver quién queda. Entonces ella financió un juicio para que otras mujeres de otros partidos pudieran llegar a la lista, porque estaba más fácil para el tribunal, pero no su propio juicio porque se iba a pelear con su partido. Pero ella sabía que tenía que apoyar esa causa para un futuro, para que hubiera los espacios que tiene que haber. Entonces, esta es una Claro. lucha de todas como sea. Bien. Fernando Rivera Calderón, cambiando un poquito de tema, déjame comentarte que leo lo que ha publicado el Universal. Dice, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México marcharon hacia el Instituto de Investigaciones Jurídicas en rechazo a la reincorporación como investigador del exconsejero presidente del INE. Fernando, hay voces que están criticando y oponiéndose a ese regreso de Lorenzo Córdoba a su cargo de investigador en la UNAM, y hay otras voces que dicen que no, que eso es abrir la puerta a la intolerancia que no debe existir en una casa de estudios. ¿Qué opinas, Fernando? Hijo, pues es que de donde han salido varios actos de intolerancia últimamente ha sido justo de nuestra muy querida casa de estudios, organizando seminarios de diversidad donde invitan a los de un mismo grupo político, eh, haciendo una labor por debajo del agua con los recursos y con la influencia que tiene la universidad. Entonces, bueno, a mí donde trabaje Lorenzo Córdoba, la verdad es que me tiene sin cuidado, pero el hecho es que la universidad está se está convirtiendo, digamos que en un refugio de esta oposición pseudoliberal, ¿no? Que pues más bien que se empieza a volver una muy clara derecha, una reacción muy notable. Entonces, sí, a mí no me agrada en absoluto la idea, pero bueno, pues también es parte por otro lado, si le quitamos un poco todo este sesgo coyuntural y político, pues la universidad siempre ha habido de dulce, de chile y de manteca y siempre ha sido parte de su riqueza, como sucede en los medios públicos, donde en Canal 11 podemos convivir los de Operación Mamut y los de Primer Plano, ¿no? Con visiones radicalmente, abismalmente distintas sobre la realidad que tenemos en este país. Me parece que eso es lo sano. Lo que pasa es que sí es notable, por lo menos para mí, pues un proceso de derechización de la UNAM, y no solo de las facultades que históricamente han sido derechosas. Saludos a los cuates de derecho, ¿verdad? Pero sí creo que vale la pena pues no quitar el ojo de ahí, porque además pues la universidad es patrimonio de todos, no solo de quienes hemos estudiado ahí, sino de todas las personas en este país. Es uno de nuestros más preciados bienes culturales, y creo que no solo deberían cuidarla quienes ahora mismo tienen la autoridad ahí, creo que también quienes hemos sido parte de la universidad tenemos todo el derecho de manifestarnos, como también manifiesto desde aquí, como guamero también que soy, pues mi apoyo a todas las compañeras que pues han mantenido este paro, y que bueno, pues sí es difícil, es duro, ya es un tiempo prolongado para quienes pues extrañamente sean ajenos a este problema, pero bueno, pues vaya también mi abrazo solidario para toda la banda
sobre todo para todas las compañeras de la UAM. Gracias, Fernando. Horacio, ¿qué hacer en un esquema de... Luego hay enojo porque usa uno el término polarización. La polarización implica que haya opiniones o posturas desde extremos confrontados o distintos necesariamente. No quiere decir que la polarización sea equitativa, o sea, puede haber una polarización con un polo menor y un polo mayor, un polo más fuerte, un polo menor, pero de que hay una polarización, pues esa, desde mi punto de vista, está ahí en la calle, en las mesas, en las reuniones. En ese sentido, Horacio, ¿qué prevenciones debemos de tomar para que no nos gane ese discurso de odio, esa descalificación constante y en ese mismo esquema, cómo conciliar las convicciones que pueden ser apasionadas con la necesidad también de mantener cierta racionalidad y cierta prudencia para no que esa diferencia de opiniones no llegue a la confrontación, incluso violenta, Horacio? Gran pregunta porque tiene muchas aristas, pero lo primero que tenemos que dejar fuera de esto es la visceralidad y los sentimientos arraigados que tengamos muy personales o de una preferencia personal por lo que tú hayas anhelado, querido, vivido y lo que quieras para este país dentro de una, o sea, sí hay que tenerlos en cuenta, obviamente, porque eso somos cada quien, ¿no? Pero sobre todo, poner antes que nada el bien común por encima de nuestro bien, por encima de lo que nosotros hemos vivido, pensando casi en una reflexión más altruista, más cristiana, si tú quieres, más budista, bueno, el de Lema, no, gracias, ¿no? Pero bueno, Sí, más híjole, qué fuerte, de veras, qué fuerte, pero bueno, sí, sí. qué fuerte, pero bueno, qué terrible. Y ver que si tú vas a discutir con un semejante que está en otra posición, tratar solamente, no de convencernos, sino de exponer tus puntos de vista con puros hechos que sean verdades, sin tratar de endiosar a ningún funcionario público, de endiosar a nada, sino ver cómo estaba México, cómo está ahora y cómo puede estar a partir de lo que está pasando ahora. O sea, nadie puede negar que haya una polarización desde hace 500 años, de que los indígenas han sido víctimas de robos, de saqueos, han sido vilipendiados, han sido marginados, etcétera. Nadie puede negar que en México hay una gran pobreza, nadie puede negar que en México hay una gran corrupción con la que nosotros crecimos. Ahorita venía platicando, porque vengo de un ensayo, venía platicando con el conductor de Uber que me hizo favor de traerme para acá, porque él no estaba muy convencido y acabó realmente pues dándome la razón porque le expuse puras cosas que son verdades. Tenía mi edad, un conductor maravillosamente abierto de 59 años que tenía su idea muy arraigada de que bueno, es que la cultura no se le está apoyando, es que esto y esto no sé qué, no sé más allá, porque además me conocía. Pero bueno, independientemente de todo, fue una plática muy interesante donde yo le expuse todo lo que siempre exponemos. O sea, yo no soy defensor a ultranza de todo lo que pueda hacer un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, a ultranza así de que todo tiene que estar bien. No, porque son seres humanos y porque hay cosas que en verdad que no estoy de acuerdo. Ya lo he dicho muchas veces, fiscalía, bueno, alguno del manejo de la política, pero no de la política, sino de la misma Cancillería en cuanto a sus políticos o sus diplomáticos de carrera, que pues yo no entiendo por qué Quirino Ordaz está como embajador o lo que sea, estas cuotas políticas que yo no es que no entienda ni justifique, es que en verdad no se me hace justo para nada más, es injusto para los diplomáticos de carrera, punto. Otras cosas como bueno, lo que pasaba en Otimex, otras cosas como lo que pasa en migración, bla, bla, bla. Eso ya lo podemos exponer, pero son cosas que en verdad pasan. Otras cosas que Sí. en verdad la gente no toma en cuenta es lo de los salarios mínimos, la economía como de bien, la obra pública, etcétera, las pensiones que ya no se roba, el dinero que no se roba y que se cobra también de impuestos a los ricos que no pagaban impuestos, que se va a las pensiones, que se va a la obra pública, que sí están terminando, etcétera. O sea, todo lo que ya sabemos que está bien. O sea, y con esos argumentos que son sólidos, que son buenos, que son verdaderos, o sea, no hay polarización cuando lo dices respetuosamente, lo dices sabiendo con conocimiento de causa qué es lo que está cambiando y qué es lo que no puede cambiar tan rápido, como la corrupción en el gobierno en las bases medias o en las bases más bajas, la educación del pueblo que tiene que cambiar mucho para
para hacernos responsables de nosotros mismos como miembros de una nación que tiene que cambiar, ya no ver a la autoridad como nos enseñaron a nuestra generación, a verla con desconfianza y con recelo y con odio incluso, ¿no? Y entonces todas esas conductas aprendidas que tenemos que ir poco a poco dilucidando a partir de informarnos en medios que de veras son objetivos y son neutrales, que dicen, que critican como tú lo has hecho, como todos lo podemos hacer en medios como el tuyo, y que en un momento dado no sea, o sea, no se vea esto como como un paradigma de estar o de un lado muy visceral o de otro muy visceral también, porque no vamos a llegar a ningún lado. Pero sobre todo es Sí. poner el humanismo y el entendimiento con argumentos y con razón, sin inventar noticias falsas, sin sobreponderar a Andrés Manuel López Obrador como si fuera un mesías, porque no lo es, o un ángel, porque no Ujú. es un muy buen estadista que ha cambiado todo el paradigma de gobernar en México, pero también puede haber cosas que no nos gustan. Y Claro, cuando balanceamos eso es cuando llegamos a un claro. entendimiento y no una polarización. Bien, Horacio. Ana Francis, bueno, perdón, aprovecho para decir que en el torbellino de las palabras aquí pronunciadas dije personas discapacitadas y lo correcto debe ser personas con discapacidad. Disculpas por ese error que cometí. Ana Francis, acaba de mencionar Horacio Franco de pasadita el caso del Dalai Lama. El otro día entrevisté a Bernardo Barranco aquí mismo en este programa y él hablaba un poco de pasada porque no era el tema. Bernardo Barranco, que es un gran especialista en asuntos de religión, de sociología de la religión, pero también de asuntos electorales, y él decía que un poco estaba esto en el esquema también de analizar lo que ha sido la represión sexual de los participantes en determinados ámbitos religiosos o en el budismo, que no es exactamente una religión, pero no deja uno de pensar en los casos de Maciel, en los casos de La Luz del Mundo, y ahora del propio Dalai Lama. ¿Qué hay detrás de todo esto, Ana Francis? Fíjate que yo enmarcaría primero que cuando vimos lo del Dalai Lama en Twitter, no sé qué, ese cachito del video que corrió por todos lados y tal, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me empezaron a aparecer unos otros tweets de cómo el Tíbet ha sido terrible y cómo China rescató al Tíbet de unos niveles de una monarquía espantosa y de quién sé qué tantas historias, ¿no? Entonces, nada más es que es interesante ver cómo la política, toda la política que está detrás, pues, ¿no? Ahora que además tenemos todo este reacomodo político de ya no depender tanto del dólar, pero el eje que conforman China, Brasil, bla, 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 bla. Entonces, nada más es que siempre hay que tener como the big picture. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, Julio, hace rato justo también leí como una otra información en donde tratan de establecer el cuadro completo de todo lo que pasó y hablaban más bien como de un asunto de juego. Por otro lado, pues lo que vimos es lo que vimos y uno dice, ay, nanita, pues, ¿no? Que habla con los líderes religiosos que andan besuqueando niños, por decirlo menos. En lo que respecta a la Iglesia Católica, que es de donde sí lo sé, que es de donde sí te puedo hablar, hay una circunstancia muy particular con la preparación. Es decir, los chavitos llegan para ser sacerdotes eh, bien jovencitos de prepa, de universidad, desde adolescentes, desde secundaria, prepa, universidad, se van hacia esa preparación. Y yo me preguntaba, y le preguntaba justo a un compañero de la maestría hace unos semestres, ¿cómo sabes? Es decir, ¿cómo sabes a esa edad que quieres aislar tu cuerpo? Porque además sí significa aislar tu cuerpo de los abrazos, aislar tu cuerpo de lo corporal, olvídate del sexo. Las personas en general pues nos abrazamos, nos agarramos de la mano, jugamos, no sé qué, bla, bla, bla. Y todas esas maneras de tocarnos, lo vimos en la pandemia, pues nos dan vida, pues, ¿no? Y nos generan una sabiduría del mundo. Entonces, ¿cómo aíslas tu cuerpo de toda esa sabiduría de la fraternidad corporal? Y entonces desde ahí te construyes como un ser humano asesor de vidas. Sí entiendo la abstinencia sexual como una elección, claro que la entiendo, como las miles de abstinencias por elección, pero ¿cómo te puedes abstener de algo que no conoces? ¿No? Entonces, pues claro, pues sí con el perdón, pero sí se forman hacia sabe dónde, pues, ¿no? Y sí se forman con una idea del mundo y con una sexualidad que Dios guarde la hora.
Me parece que viene desde ahí, pues, ¿no? Desde un entendimiento absurdo, idiota, de la Iglesia Católica de lo que tiene que ser la pureza, ¿no? Bien, Ana. Oye, Julio, una Sí, cosita, sí, sí, pero no sí, sea sí. usted humilde, no se pase usted humilde porque tú le sacaste las palabras a Barranco. Tú lo indujiste a que hablara de eso y se me hizo una muy inteligente, de veras, una muy inteligente exprimida después de lo que había hablado de las elecciones. Sí, pero tú le sacaste eso. O sea que... Sí, pues no lo podía dejar ir vivo. Le dije, oye, ya hablamos de elecciones y el Estado de México y todo, pero ¿cómo? Es como tener a Messi y no hablar de goles. Pues digo, Sí, tienes que exacto. aprovechar el momento. En fin, Fernando Rivera Calderón, ¿qué pensar del tema de sí voy en ese orden, sí, ¿verdad? ¿Sigues tú, Fernando? Ujú. En el tema de lo relacionado con el tema de migración y las sanciones que se han anunciado y lo que ha dicho el propio presidente de la República respecto a al buen trabajo que ha hecho Garduño, Francisco Garduño, al frente del Instituto Nacional de Migración. Hoy se ha anunciado que un juez ha expedido un freno a la solicitud de detención del delegado de migración en Ciudad Juárez, el contraalmirante Salvador González Guerrero. En fin, ¿cómo ves todo ese tema, Fernando? Bueno, yo nada más para cerrar el tema anterior, me quedo con que no debe sorprendernos que el Dalai Lama. Sí, pues no, pues está en su Sabía conjugación que ibas a verbal. decir eso, baboso. Lo sabía. Ya, Está bueno, eso para cerrar el tema baboso que el ahora dicen Dalai, que es el Dalai Lame, también con el otra Dalai. conjugación, pero pues sí, Fernando. Hay un chiste muy bueno de a qué saben los huevos en el Tíbet, pero ese lo vamos a contar en otra ocasión para que no nos vayan a desmonetizar. Mira, a mí este tema ha sido terrible. El asunto de la migración, pues no solo estamos viviendo todas las secuelas de esta tragedia espantosa, sino pues lo que acaba de suceder aquí mismo en la Ciudad de México, en la Plaza Giordano Bruno. Es decir, es un tema que está creciendo, que cada vez está siendo más grande y bueno, pues que haya detenidos, que haya personas que ya enfrentan responsabilidades penales al respecto, pues me parece de entrada bueno. Ahora, que el presidente se exprese de Francisco Garduño o de Ignacio Valle de una manera no punitiva, ni me parece, la verdad es que bueno, en el sentido de que es honesto en lo que piensa y además tiene una relación con ellos pues de muchos años, donde Nacho Valle, como él lo ha dicho, fue su primer jefe. A Francisco Garduño pues le reconocía un buen trabajo y claro, dice, pues si se les confirma, se demuestra que tuvieron esta responsabilidad y cometieron estos delitos, pues aunque a mí me caigan bien o yo tenga una buena idea de su trabajo, pues ellos tendrán que enfrentar a la justicia. Y esto me parece sano, no sé si bueno, pero por lo menos sano en el sentido de que hemos visto en otros momentos, pues como cuando algún político o algún personaje de la vida pública cae el reflector sobre él, pienso por ejemplo en Inés Gómez Montt, ¿no? O en cualquier otro personaje, el mismo García Luna, cualquier personaje caído en desgracia, que se empieza a quedar sin amigos y los que salían en las fotos con ellos ahora dicen que nada más pasaban por ahí y empieza a haber pues una negación radical. En eso el presidente, pues creo que se agradece su franqueza, su honestidad, que no creo que de ninguna manera pues intervenga con el proceso judicial que están viviendo estos personajes, ¿no? Y ya, y finalmente el juicio público, ¿no? A lo que respecta a estos dos personajes, por lo menos que acabo de mencionar, ¿no? Creo que pues el camino era ese, tiene que haber responsables, no puede pasar así como si nada hubiera sucedido, se tiene que esclarecer completamente como creo que se ha venido esclareciendo el suceso y las fallas que hubo, pero bueno, la tragedia no deja de ser tragedia, el dolor no deja de estar ahí y el problema o esta Ujú, situación con los migrantes pues tampoco deja de ser nada halagüeña hacia el futuro próximo, ¿no? ujú. Bien, gracias,
Gracias, Fernando. Son las 2:50 p.m. Ya estamos, como siempre, en la orillita de nuestro programa antes de despedir para Canal 22. Así es que, Horacio, por favor, postrecito de lo que desees agregar a este programa. Pues el postrecito viene sobre la cuestión de la migración. Yo creo que la cuestión del Instituto Nacional de Migración tendría que verse con el mismo cuidado, con o sin Solalinde, ¿eh? Digo, hoy la entrevista parcial que le hiciste a Solalinde por la mala Sí. comunicación que tenía el padre Alejandro, que mucho admiro y que mucho respeto, pero también de que en un momento dado, también lo dice Temoris Greco, ¿no? Y yo creo que con todo el respeto que le tenemos al padre Solalinde, bueno, su investidura sí, pero la cuestión de como figura pública, pero dedicada al sacerdocio, pues obviamente va a estar difícil que no esté nada más que como consejero. El problema es que a quién se va a nombrar también, bueno, ese puede ser un problema o no, si Garduño se queda o no, ¿no? Que ojalá que no, obviamente, porque demostró que fue muy inoperante como alguien que reforma o que transforma una institución tan podrida y tan verdaderamente cuestionable como el Instituto Nacional de Migración, y que en un momento dado, pues si queremos una salida, o si el presidente quiere de veras una salida más viable, exitosa y sobre todo, pues real, ¿no? El problema de la migración es ya empezar a poner los puntos sobre las IES con Estados Unidos sobre esto del tercer país seguro, pero obviamente, pues todos los riesgos que esto implica y sobre todo con el próximo presidente, que ojalá que no sea Trump, ¿no? Ojalá que no, pero bueno, todo indica que probablemente sí. Y por otra parte, pues no nada más nombrar a alguien, es modificar esa corporación tan cuestionable, como dije la semana pasada también, educándolos, dándoles cursos de capacitación y de veras castigando a quien se porta mal y quien viole cualquier derecho humano. O sea, no puede ser que un instituto que depende de la Secretaría de Gobernación o ahora de Relaciones Exteriores o de lo que sea, esté actuando de una manera tan verdaderamente, tan vomitiva, tan asquerosa, como si a sus familiares no les hubieran hecho algo parecido cuando cuando los coyotes los llevaban a Estados Unidos y los maltrataban tanto y sufrieron tanto. Es que yo no sé si se están vengando de eso o cuál sea la necesidad de venganza o la irracionalidad sobre el pisotear los derechos humanos. Entonces, lo de migración sí preocupa mucho porque es una cosa que se tiene que atender a corto plazo y parece no haber tiempo para eso, ¿no? Y se tienen que tomar acciones más que la prisión o no prisión, o el cese o no cese, o el nombramiento o no nombramiento, o Solalinde o no Solalinde. Es una cuestión de quienes están trabajando ahí, no de quienes están al frente, de quienes están trabajando ahí, porque si la Madre Teresa hubiera estado al frente, o el Papa Francisco, o Jesucristo mismo al frente el instituto, hubieran hecho lo mismo, porque es gente que no está capacitada, no está educada, y es gente, lo siento decirlo, pero la mayoría muy primitiva, con muy malas bases de sensibilidad social para tratar con este tipo de gente que viene en verdad con una necesidad primordial y básica de cambiar su calidad de vida. Y Bien, pasa por Horacio. ti. Ana Francis, postrecito, por favor. Julio, hay que estar bien pendientes del asunto de la aprobación de la ley minera, de la que se empieza Sí. a conocer como la ley minera, porque esa es la otra madre de todas las batallas, ¿eh? Porque se van a poner como changos. Y yo creo que todos nosotros en algún momento seguro hemos participado en alguna manifestación, reportaje, algo contra las mineras que han sido infames en este país. Y es una ley, me parece, muy benéfica, además, que viene bastante trabajada por las organizaciones de la sociedad civil, que la presenta el presidente, es decir, tiene como todo para pasar, pero pues toca un montón de intereses, Julio. Y entonces sí hay que estar como bien almejas con qué va pasando por ahí, porque creo que va a ser muy, 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 muy importante. Y luego, ya nomás para abonar un cachito a lo de la migración, Julio, pues, o sea, acabamos de ver justo en la Plaza Giordano Bruno lo que hace la alcaldesa Sandra Cuevas, que es, ¿a qué lo repetimos? Es impresentable como siempre, pero no hay que olvidar que la alcaldesa también responde a quejas de vecinos, es decir, a los vecinos que ven ahí a los migrantes, ¿no? Y entonces se genera toda una suerte de caos, pues, ¿no? Que claro que los migrantes no deberían de estar acampando en ningún parque, es decir, tendrían que tener un lugar, en fin, es una suma de problemas que básicamente nos coloca en decidir
si somos de esas personas que pensamos que todas las personas son personas, o si seguimos siendo personas de esas que piensan que estas sí, pero estas no. Porque esta onda es radical. O sea, si todos somos personas, entonces todos somos personas de forma radical. Y hay que entrarle a cuidar de forma radical. Nada más para decir, no voy a defender a Sandra Cuevas, jamás, pero Sandra Cuevas representa el pensamiento de mucha gente. Y esa es una cultura que se necesita cambiar, pero ya. Claro, Sí. claro. Bien. Es que perdón, rápidamente una cita de Gabriel Vargas, como diría Borrell Burrón, muy mal dicho, aunque todos somos del mismo barro, no es igual sin que jarro, y eso no vale, no aplica. Así es. Bueno, pues llegamos a la parte final correspondiente a la transmisión, retransmisión en Canal 22 y seguimos nosotros luego, pero le decimos adiós a Canal 22 en este momento. Gracias desde la mesa del más allá. Bueno, pues regresamos aquí. Fernando Rivera Calderón, te toca postrecito, por favor. Pues yo quisiera cerrar con un poco el tema que nos precedió, que es celebrar la medalla Belisario Domínguez Elena Poniatowska. Creo que es, más allá de lo político, una escritora extraordinaria y un ser entrañable, un ser verdaderamente maravilloso, genial, divertido, y que para muchos, como en mi caso, pues ha sido también una maestra de cómo hacer periodismo, de cómo entrevistar y acercarse a las personas con una legítima curiosidad y no con esta sobradez de muchos entrevistadores que más que preguntas buscan que el entrevistado les confirme sus aseveraciones, ¿no? Entonces, celebro mucho su vida, su trayectoria, la entrevista un poco mórbida que le hiciste y, y también, que vaya a darse esta ceremonia donde el presidente ya anunció que no va a ir, porque creo que yo a un lugar donde estuviera Lilita Telles, Kenia López y Xochitl Gálvez, la verdad es que yo tampoco iría y no tengo ninguna investidura que cuidar, Julio, pero la verdad es que temo por mi alma. Tanto así tienes por tu alma en una circunstancia así. Bueno, pues Tienes una embabosadura que cuidar. Eso es lo que tienes que cuidar. Exacto. Bueno, pues preparados pues para el próximo aniversario a los 50 años de ejercicio musical de Horacio Franco. Qué fuerza de interpretación, qué calidad en tu digitación, en tu manejo del instrumento, además con todos tus instrumentos ahí, tus acompañantes de primera, pero también cuánta fuerza física, Horacio, cuánta fuerza física para aventarte 2 horas ahí soplando y trabajando y concentrado. Vaya, Horacio Franco, gracias por todo, Horacio. No, pues gracias a ti, pero se te olvidó lo principal, que no tiene nada que ver con el Dalai Lama, que es la lengua. O sea, si la lengua, tienes que tener una pronunciación porque uno articula con la lengua. O sea, haz de cuenta que el arco, en el violín, el arco es lo que pronuncia las notas. En el piano, los dedos, la digitación y la fuerza de los dedos, y es lo que pronuncia, dijéramos, o hace el contacto con el martinete y pronuncia las notas. En un instrumento de aliento es la lengua la que pronuncia las notas. Entonces, tiene uno que tener una condición muscular también de la lengua. Fernando, cállate, Fernando. A ver, no, aquí no tiene nada de No, albur, no le damos ya la palabra a Fernando Rivera, porque ya, Raúl, ya. Touch it, maestro, touch it con eso. Pero tiene que ver con dedos, lengua y aire. En un instrumento de aliento, la pronunciación es muy importante, se hace con la lengua, y la cuestión de la emisión se hace con el aire. Es como en los instrumentos de cuerda, el viento, el sonido se produce con el rozar del arco en las cuerdas. Sí, eso es mi aire, pero la pronunciación, o sea, ¿cómo vas a usar el arco, dijéramos, en el violín? O en la guitarra, las uñas, cómo digitas con las uñas, con qué dedos, etcétera, etcétera, es lo que hace la lengua. Entonces, muy poca gente sabe que en un instrumento de aliento, lo principal, sí, es la digitación, los dedos, sí, el aire, sí, pero si no hay un buen manejo de la articulación, ya no voy a usar la palabra lengua, porque aquí se malinterpreta por el maestro. Y por el Al contrario, ya nos gustó más el instrumento a Fernando y a mí. Claro,
Claro, entonces, tienes que tener una condición de lengua y una condición de veras muy especial y trabajar diario eso, ¿eh? Esa es una cuestión Claro, muy, muy trabajable. Así que gracias por gracias. esas palabras, Julio. Gracias a todos por haber ido, sobre todo por haberme hecho una de las sorpresas más entrañables y quizás la más hermosa de toda mi vida. Horacio, gracias a ti. Ya que Fernando diga Rivera, Fernando, a ver, que Fernando diga Rivera qué iba a Calderón, decir. en este espacio no apto para menores de edad ni para niños. Fernando, por favor. No, yo solo quería hablar de otro atributo aparte de la lengua, que es la memoria de Horacio Franco, porque Ah, todos leyeron partituras durante estas 2 horas y cacho. Sí, Y bueno, pues Horacio no leyó la partitura en ningún momento, todo lo traía de memoria, y me parece que es como aprenderte varios libros de memoria de jalón. En cuanto a la lengua, bueno, pues solo puedo decir que es un órgano sexual que incluso sirve para tocar la flauta maravillosamente. incluso así es, claro. Bien, Fernando. Ana Francis, para cerrar, por favor. Para cerrar, el remate del chiste de Fernando de hace rato es según los lamas. Ya Sí, péguenlo ustedes. sí. Bueno, pues gracias a los tres. Un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.